Hola, hola, buenos días de donde nos estén viendo y bueno, estamos muy contentas que están aquí con nosotros conectándose. Estamos retomando nuestros segmentos de salud con el poder de la epigenética relacionado con diferentes síntomas de enfermedad y cómo cómo la epigenética puede ayudar en la mayoría de los casos a reinvertir estos problemas de salud debido a la forma en que la epigenética trabaja, que es ayudando al cuerpo, a las células, a expresarse en salud y tratar de reinvertir el daño de donde quiera que esté sucediendo o donde quiera que esté pasando. Por eso se dice que la epigenética es personalizada porque nos agarra desde la condición física de cada uno de nosotros y de allí empieza, bueno, esta reinvertimiento de enfermedad para tratar de reparar otra vez al cuerpo y es ahí la efectividad de esta tecnología vanguardista de su poder de poder ayudar a reparar el cuerpo desde la raíz. Y como ya saben, tengo aquí a mi gran compañera Lucero Gutiérrez y hoy les vamos a hablar de un tema que es bien engañoso porque la mayoría de los médicos o las personas que padecen estos síntomas o esta patología que es la fibromialgia, es muy difícil de detectar cuándo se empieza, cómo se origina. Sabemos que es el estilo de vida lo que va a crearlo. Sin embargo, es muy engañosa y muchas veces no se puede detectar por los síntomas que cada persona va a presentar y se confunden con otras patologías, con otras enfermedades, pero déjenme, le doy la bienvenida a Lucero Gutiérrez. Gracias, Lucero, por estar aquí conmigo otra vez en este programa que es tuyo y mío. Gracias, muchas gracias. Qué bueno que se conectan y pues como tú dices, nuevamente aquí retomando estas pláticas, estos diálogos que esperemos que pues sean de mucha ayuda para todos. Y pues sí, hoy vamos a hablar un tema de una enfermedad que es crónico-degenerativa y que es muy poco, entendida, muy poco tratada y muy poco, se sabe muy poco en realidad y como tú dices, suelen confundirla con otras enfermedades que también vienen de origen autoinmune y que pues pueden cursar con algunos síntomas y signos diferentes y como no es muy específica, Coco, es por eso que es un poco incomprendida esta enfermedad y la suelen confundir con otras cosas, inclusive sugerir que pues se está inventando, ¿verdad? Esa enfermedad en las personas, cuando en realidad pues no, es desafortunadamente esta enfermedad que es la fibromialgia. Ok, entonces, ¿cómo se podría definir la fibromialgia? Bueno, se dice que es un trastorno crónico que se caracteriza principalmente por el dolor muscular generalizado acompañado de fatiga, problemas de sueño, dificultades para concentrarse, a veces llamada fibroniebla porque es muy engañosa y en algunos casos síntomas emocionales como ansiedad y depresión. Y aquí en este de ansiedad y depresión, no sé si se han fijado, pero la mayoría de las enfermedades, cuando una persona empieza a lo mejor con lupus, con un cáncer, la fibromialgia, lo que sea, generalmente la persona tiende bueno, tienen un colon permeable, obviamente, pero generalmente emocionalmente la persona tiende a entrar a un estado de depresión. Yo creo que esto es un efecto secundario que todas las enfermedades van a desarrollar porque a quien le gusta estar sintiéndose mal, a quien le gusta verse mal, sentirse mal, no poder realizar sus actividades físicas, tener una vida normal. Entonces yo creo que este síntoma de depresión y tristeza es algo un efecto secundario natural que va a suceder en todas las enfermedades, en este caso aún cuando estemos hablando de la fibromialgia, ¿verdad, Lucero? Así es, bueno, en específico en esta enfermedad, pues el ataque es a tejidos blandos y eso abarca el músculo, abarca piel, abarca todo lo que no es hueso y todo lo que no es articulación, Coco, esa es la gran diferencia por ejemplo, si estamos hablando de una artritis reumatoide, que sabemos que específicamente ataca articulaciones y tendones,
Como puede atacar cualquier parte del cuerpo, puede ser en la espalda, puede ser en la pierna, puede ser en el abdomen, puede ser en cualquier parte, entonces es cuando se tiende a confundir, a decir, no, pues tú estás mal, esto es algo pasajero, tú no tienes nada, porque la sintomatología no es específica, no es decir, bueno, en la fibromialgia, si tú tienes fibromialgia, en este costado de la espalda es donde te va a doler, no, ahí duele todo y es una sensación como de ardor, es una sensación como de rigidez, entumecimiento, como hormigueo, como Hormigueos. de si fuera algo hirviendo y como tú dices, tiene mucha relación con las primas hermanas que son la depresión y la ansiedad que aparecen en la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas porque obviamente el no poder hacer tu vida como la hacías antes por esta enfermedad, pues tienden a aparecer, pero la diferencia en este caso de esta enfermedad en particular se denota que debido a esta ansiedad y esta depresión, esos son factores detonantes para empezar estas crisis o estos brotes de fibromialgia. Fíjate, o sea, la diferencia en otras enfermedades es que tú tienes la enfermedad crónico-degenerativa y llegan estas primas hermanas siempre a tratar de todavía complicar más los casos. En el caso de la fibromialgia, estas dos primas, que es la ansiedad y la depresión, son los detonantes para las crisis y para los brotes o como le queramos llamar de esta enfermedad que es la fibromialgia. Y son dolores tan intensos, hay rigidez porque el músculo se defiende sobre esa inflamación y lo único que hacen es que empeoran las cosas. Entonces, pues se confunde con artritis, se confunde con lupus, se confunde con una infinidad inclusive, fíjate, hasta con la espondilitis esquilosante, que es otra enfermedad por un bicho, que causa ese tipo de deterioro. Entonces, el tratar de llegar a que sea una fibromialgia es un poco difícil para el médico, porque por ejemplo la artritis, pues sabemos que hay estudios específicos, no, pues si tienes artritis, ácido úrico, o en el caso del lupus, pues hay otros estudios que pueden diferenciar que es un lupus, etcétera, pero en el caso de la fibromialgia no, y como tal es una enfermedad que es muy poco maltratada, que es una enfermedad muy incomprendida y que siempre generan a la persona como si ella se lo inventara, cuando en realidad pues no, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad pues es más común en las mujeres que en los hombres, pero eso no quiere decir que a un hombre no pueda tener este tipo y está muy relacionada obviamente con la estabilidad emocional que nosotros las mujeres tenemos más frágil que un hombre, ¿verdad? No quiere decir que no le pueda pasar a un hombre, pero obviamente las posibilidades son más amplias o más grandes en las mujeres que en los hombres. Y pues eso, imagínate, tú nada más imagínate cuando nos ha dado una contractura, Coco, ¿cómo nos sentimos? Que ya no podemos hacerse un dolor intenso y hasta que no nos dan relajantes musculares y nos dan masaje y todo y vamos recuperando y todo, y es un dolor muy, muy insoportable. Ahora imagínate vivirlo a diario porque va a tener esa rigidez permanente el músculo y por ende, pues va a causar esa inflamación y por ende va a causar ese dolor que no se va a ir. Entonces, eso es básicamente lo que es la que tienen una sensibilidad tremenda en los nervios y son bien sensibles al frío, al calor, a los ruidos, a la luz. Y como tú lo mencionaste, se pueden confundir. También estaba viendo que muchas veces se puede confundir con hipertiroidismo, también, así como tú lo mencionaste también con lupus, ¿verdad? Y la mayoría de todas estas presentan un síndrome del intestino irritable. Y esto quiero mencionarlo porque cuando hablemos sobre la epigenética, siempre les he dicho que cualquier enfermedad que el cuerpo empiece a desarrollar, primero hay que ayudar al sistema digestivo a que se sane otra vez, a que esté saludable para partir de ahí empiece, la reparación del problema que la gente está tratando de resolver, en este caso de la fibromialgia, ¿verdad? Y en la medicina natural que conocemos, o farmacéutica, muchos se les dan pues muchos medicamentos a estos pacientes, como son los analgésicos, como tú mencionaste, ¿no?
tienen un dolor insoportable, dolor de cabeza, esto, lo otro, los nervios, los ligamentos están muy sensitivos, tienen este ardor, entonces muchas veces pues se les da paracetamol, se les da ibuprofeno, se les dan estos antidepresivos, como tú mencionaste, porque es el efecto secundario y se les puede dar como pues diferentes antidepresivos, ¿verdad? Nada más a lo mejor menciono la duloxetina, para ayudar pues con el dolor y también se les da medicamentos porque no pueden tener sueño y bueno, también entonces se empieza a crear una cadenita, también se les da De, medicamentos anticonvulsivos como la pregabalina o la gabapentina que reducen el dolor nervioso y bueno, y también se les trata de llevarlos a terapias físicas y de ejercicio, porque como tienen este dolor muscular tan fuerte, bueno, se les trata, y rígido, ¿verdad? Como tú también lo mencionaste, entonces se les empiezan, por eso se confunde también con reumatoides, porque se les empieza a deteriorar, bueno, ah, sus ligamentos y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, y básicamente también terapias de manejo de estrés, porque ese es manejo de estrés. switch, el switch para detonar algún brote de este tipo de enfermedades. Sí, entonces ahora sí sabemos que va a incluir, como tú lo dijiste, músculos, tendones, ligamentos, cartílagos, nuestra piel grasa y otros tejidos conectivos y básicamente va a tener una fatiga extrema, crónica, dificultad de dormir, problemas de memoria, Ujú. un dolor persistente. ¿Y cómo es que se empieza a desarrollar esta enfermedad? Bueno, pues esta empieza a desarrollarse con la aparición de ese tipo de dolor que no es localizado, o sea, hoy puedo yo con el médico decirle, tengo el dolor aquí, pero la siguiente semana ya el dolor es en mi pierna, como no es localizado, y aparte es multifactorial en el sentido de las especialidades médicas, como por ejemplo, las personas que tienen artritis van con los reumatoides, con los médicos reumatólogos, perdón, lupus va también, o sea, no hay, al momento de decir que es multifactorial en el sentido de las especialidades, no hay un médico que diga, bueno, pues yo me dedico como cuando tienen artritis al manejo de la artritis. Aquí entran muchos especialidades como la medicina interna, como el reumatólogo, como el hematólogo, muchos. Entonces, eso es lo complicado, Coco, porque tienen que, vaya, como que entre todos definir qué es esta enfermedad. Entonces, básicamente, la primera aparición es el dolor. El dolor que no se va, que está constante, que se puede confundir con muchísimas cosas que hemos, Puede ser también que venga genético. sí, es genético. Cuando ya se hace toda la investigación sobre un caso detectado, es obligación del médico preguntar el antecedente porque nuestros padres pudieron haber sufrido eso y nunca lo supieron. Entonces, tiene un cierto porcentaje de herencia, factor hereditario, como lo tienen muchas otras enfermedades. Entonces, eso ante una persona que no tiene antecedentes hereditarios, pues es un porcentaje más alto de poder desarrollar esta enfermedad que uno que no tiene esta herencia, pues por decirlo así, de la fibromialgia de padres, abuelos, tíos. Entonces sí, hay un brinco más o un escalón más de probabilidades de las personas que tengan familiares con esta enfermedad de desarrollarla que los que no la tienen. ¿Qué sobre factores ambientales o una persona, por ejemplo, que ya esté tomando mucho medicamento, analgésicos, el estilo de vida, que sabemos que también tiene una gran influencia, ¿verdad?, en desarrollar enfermedades? Creo que también esto puede ser una forma de que la persona empiece a desarrollar esta enfermedad, porque como dijimos, todavía en realidad no se sabe muy bien su origen. Como ya lo mencionamos, sabemos que empiezan todas las enfermedades con colon permeable, pero Claro. bueno, también a lo mejor también es el nivel de estrés que tú mencionaste, combinado con los factores, el estilo de vida, y a lo mejor viene esta forma de genética también en la persona, y hay un momento en que como se expresa, ¿verdad? Y ya, bueno, ya la persona está lidiando
con este problema de fibromialgia. Pero bueno, aquí yo creo que la gente quisiera saber cómo es que nuestra suplementación epigenética puede ayudar. Y yo le digo, puede ayudar con mucho éxito porque nosotros, yo sé que tú tienes pacientes y yo tengo acá personas aquí en Arizona que han presentado estos síntomas de fibromialgia ya por bastantes, de 15, mínimo 15 a 20 años, y la suplementación epigenética ha hecho un cambio total en estas personas. Entonces sabemos que nuestra tecnología sí funciona con mucho éxito en este tipo de situaciones, y el resultado, bueno, claramente va a ser de acuerdo al estilo de vida que la persona siga llevando, qué tanto va a estar usando esta suplementación y por cuánto tiempo, y bueno, y la condición de la persona, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a hablar de nuestro primer suplemento, que es Genomex. Y me agarraron de sorpresa porque no los tengo aquí, pero lo que Lucero habla, yo voy a traer porque quiero que vean cómo se ve el suplemento. Vamos a hablar de Genomex, que es un compuesto orgánico formado de 3 hierbas que activa nuestra proteína NRF2. ¿Y qué es lo que hace en el sistema cuando la proteína NRF2 está activado en una persona con fibromialgia? Déjenme traigo los suplementos. Ok, bueno, pues como sabemos, Genomex lo que hace es volver a activar esa proteína, y esa proteína es súper importante y tiene una función súper importante en nuestro organismo, que es la producción de antioxidantes, que son los 3 antioxidantes maestros, que es catalasa, superóxido dismutasa y glutatión. Y sabemos que cada uno de estos antioxidantes tienen ese poder de ayudarnos a restaurar más de 300 enfermedades. Cada uno tiene algunas listas de enfermedades en las que nos puede ayudar. Y en el caso de la fibromialgia, activaría esa proteína, se volvería a producir los antioxidantes que dejamos de producir, que nos van a ayudar básicamente a empezar a controlar esta enfermedad. Y el poder de la regeneración celular, que en el caso de la fibromialgia, donde esté localizada en ese momento, donde haya daño en ese músculo, en esa piel, en esa zona de tejido conectivo blando, ahí va a empezar a hacer esa restauración celular, y por ende va a reducir pues también esa inflamación y esa oxidación celular, y va a evitar pues también que ese dolor esté persistente, como también lo hace Optimen, que vamos a ver ahorita. Entonces, básicamente, Genomex vuelve a hacer ese switch, a levantar ese switch de volver a hacer esa conexión, de volver a producir lo que dejamos de producir, y que evidentemente nos va a ayudar a que lo que dejamos de producir en cantidad adecuada, volvamos a producirla. Y aquí tiene mucho que ver en nuestro sistema nervioso, que es la serotonina, que es el control de esas hormonas tan importantes que mantienen ese equilibrio en nuestro cerebro. Y pues es como una bola de boliche, te avientas, te llevas de paso varias situaciones y complicaciones de salud. Entonces, eso es lo que haría Genomex básicamente en esta enfermedad coco, que es el verde, ya lo conocemos todos. Sí, entonces va a detener esa inflamación macrodegenerativa que está creada en las células porque nuestros antioxidantes no están trabajando adecuadamente. Entonces empieza a activar estos antioxidantes para que empiece la limpieza, la desintoxicación de estas células y tratar de reinvertir el daño. También acuérdense que hablamos de uno de los síntomas, es una fatiga excesiva, y eso yo lo viví con una persona que inclusive Actis tiene el primer testimonio que se creó aquí en los Estados Unidos, que se llama Katia. Ella hizo su testimonio para Actis, lo pueden encontrar en YouTube en inglés, de cómo ella tenía fibromialgia por 20 años y cómo la suplementación en menos de 2 meses le ayudó. Pero lo menciono porque ella tenía una fatiga excesiva, crónica, no podía, perdió su trabajo, estaba desempleada en casa por esta fatiga tan extrema, esta fatiga crónica. Y
que no pueden. Y Genomex, cuando activa esta proteína NRF2, también activa más producción de mitocondria. Acuérdense que la mitocondria es la que se encarga de producir esta energía ATP. Entonces, cuando el síntoma de la fatiga, cuando ya otra vez el NRF2 está produciendo más mitocondria, obviamente la persona se vuelve a recargar y a tener la energía porque ya está produciendo la cantidad de energía que necesitamos todo el día, pues, para desarrollar nuestras actividades, pues mínimo para sentirnos vivos y con ganas de salir afuera, devorarnos el mundo, regresar a la casa. Prácticamente, ¿no? Esa es la función de nuestra mitocondria. Y bueno, el Genomex va a ayudar activando esta proteína NRF2 que va a ayudar a producir más mitocondria para que la persona vuelva a recargarse y tener esa vitalidad perdida. Y sabes, es esa fatiga tan fuerte, Coco, fíjate, lo manifiestan los especialistas, que ese tipo de dolor y contractura e inflamación que ocurre en el caso de, pues, músculo, donde esté el brote de fibromialgia, lo consideran como si fueran descargas eléctricas. Entonces, esas descargas eléctricas, pues, hacen obviamente que no haya esa energía. Y si no hay esa energía, pues las personas, aparte de lidiar con el dolor extremo y crónico, no tienen la energía para trabajar y pierden mucho el trabajo. Ahorita lo que acabas de mencionar de esta pacientita, pues obviamente si yo tengo dolor, no puedo ni caminar ni levantarme, no voy a ser efectivo en un trabajo, no voy a poder realizar un trabajo y eso va a perjudicar en que me puedan despedir y al despedirme eso me va a causar más frustración, más ansiedad, más depresión y es como que un círculo tremendamente vicioso. Y hablamos de que la mayoría de todas estas personas tienen un colon irritable y además cuando hay un colon irritable, bueno, la bacteria no va a inducir a las hormonas que para que produzcan los niveles normales de dopamina y serotonina que tú hablaste, que era uno de los efectos secundarios o de los síntomas que estas personas presentan y entran a un estado depresivo y de tristeza constante porque, bueno, como si no están produciendo los niveles de serotonina y dopamina que son las encargadas de las emociones, pues obviamente no se sienten emocionalmente balanceados. Entonces, este suplemento Link es un activador de ácido butírico que la bacteria reconoce como fuente de nutrición o es un fermento que tendríamos que crear en la microbiota a través de la fibra y de los vegetales que consumimos. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, la gente no consume la fibra suficiente o aun cuando la consumen, muchas veces las tierras ya están sobreprocesadas, pesticidas, químicos y matan toda la nutrición y básicamente cuando estamos consumiendo vegetales y fibras, yo siento y les digo, estamos consumiendo algo ya muerto que no tiene, como si lo hubiéramos puesto en el microondas, porque ya saben que el microondas mata toda la nutrición, ¿verdad? Bueno, sí. Si no lo sabían, ya lo saben. Entonces es como comerse algo ya completamente que no está nutritivo y por eso la gente, aun cuando consume fibra y vegetales, se siguen enfermando porque no está produciéndose la cantidad de ácido butírico que tenemos y entonces ya hay un colon irritable y bueno, empiezan a entrar toxinas todos al sistema digestivo, al organismo, nuestros neurotransmisores se enferman y bueno, entonces empieza este problema de fibromialgia. Entonces, lo que hace el ácido butírico va a bajar esa inflamación que está en el sistema digestivo, va a sellar ese colon permeable o irritable que se acaba de crear, va a modular otra vez que el sistema nervioso y el sistema inmune tenga fuerza, porque sabemos que en el sistema digestivo se carga del 70 al 80% de nuestro sistema inmunológico. Y acuérdense, cuando una persona tiene fibromialgia, su sistema inmune está completamente débil, muy bajo, son muy, como ya lo mencionaste tú, entonces prácticamente lo que este suplemento va otra vez a fortalecer la flora intestinal, la microbiota, que va a poder ayudar a que se produzcan los niveles de dopamina y serotonina otra vez y va a sacar a esta persona de la depresión también, ¿verdad? Es correcto, así es. Y acuérdate, pues va a ser esa conexión estómago-cerebro, si al momento en que se corrige
la máquina principal de distribución de nutrientes y lo pone en un nivel óptimo, pues obviamente todo lo demás se va a empezar a regular. Y en lugar de recibir toxinas, pues ya vamos a recibir lo que debemos de recibir en nutrientes y volvamos a volver a producir lo que dejamos de producir. Entonces todo se empieza a nivelar y al momento de tener un buen estado de ánimo, pues evitamos los brotes de esta enfermedad mientras los demás productos actúan. Y el tercero, pues es Optimen. Optimen, estamos hablando de que esta es una enfermedad inflamatoria, altamente inflamatoria, y que ocasiona que las células en donde está ocurriendo el brote pues se inflamen y esto haga que exista el dolor. Entonces, al momento de que Optimen entra a la célula y le empieza a desinflamar, una célula desinflamada pues se convierte en una célula que ya está en un estado normal y por ende no va a haber dolor. Si esa célula continúa inflamada, pues el dolor va a persistir y permanecer hasta que esa célula o esa área de células o ese conjunto de células se desinflamen, pues el dolor se va a ir obviamente reduciendo. Nos va a ayudar también a la oxidación celular, que también conlleva a que una célula se enferme o que una enfermedad se desarrolle y nos va a combatir ese tipo de dolores. Yo creo que todos son importantes, pero en específico y en especial estamos hablando de que Optimen es una muy excelente solución para este tipo de enfermedades donde el dolor es el principal factor, donde la inflamación es el primer factor, como lo es en el caso de la fibromialgia. Y pues esta tetrahidrocúrcuma nos va a ayudar, Coco, pues a que esas células empiecen a desinflamarse y siempre yo relaciono y les digo, una célula es como nuestro cuerpo, tiene exactamente las mismas funciones y los mismos órganos. La célula tiene un corazón, la célula tiene un cerebro, la célula tiene riñones, la célula tiene aparato digestivo y la misma función que hace, la hace nuestro cuerpo, pero en escala mayor. Entonces, si ese pequeño cuerpecito que es una célula está mal, pues evidentemente nuestro cuerpo a grande escala va a estar mal. Y si esa está bien, pues entonces nuestro cuerpo en grande escala va a empezar a mejorar. Mira, y quiero hacer recalcación en este producto de Optimed, porque sí, tenemos que reparar ese sistema digestivo, ese colon permeable o irritable, tenemos que activar nuestros antioxidantes, desintoxicar la célula. Sin embargo, Optimed es una herramienta súper esencial para estas personas que tienen fibromialgia, porque como lo mencionaste, baja la inflamación, pero lo bonito de este suplemento es que baja la inflamación de todo el cuerpo. No solamente cuando les dije, por ejemplo, que algunos de los medicamentos farmacéuticos que se les da a estas personas, el ibuprofen y todo eso, van a atacar una parte específica. Puede ser el dolor en los ligamentos, en las coyunturas, o el dolor en el hombro, o el dolor de cabeza, ¿verdad? Una parte específica va este producto farmacéutico, va a atacar o a contraatacar esa zona de inflamación. La diferencia es que esta fórmula de tetrahidrocurcumina va a atacar toda la vía de inflamación de todo el cuerpo, como tú lo dijiste, ligamento, músculo, coyuntura, célula, y esta es la efectividad. Y he sabido de personas cuando tienen estos síntomas de fibromialgia y en el proceso de restauración, de sanamiento por ellas mismas o del sanamiento por ellas mismas del cuerpo, se han dado cuenta que cuando dejan de tomar Optimed por unos 3, 4 días, cuando empiezan a tomarlo, que tienen un mes tomándolo y por alguna razón su pedido no ha llegado y en lo que llega 4 o 5 días, se dan cuenta la diferencia que hace en el organismo el no estar bajando esa inflamación que crearon por 5, 15, 20 años y inmediatamente cuando empiezan a consumirla vuelven a sentir que esa inflamación, ese dolor tremendo que tienen, se les quita y se les baja. Nada más quería hacer una recalcación sobre Optime, qué tan poderoso es para estos casos de fibromialgia, para estar controlando y bajando esa inflamación macrodegenerativa que se creó por años y por años. Y bueno, Claro.
El otro suplemento que también tiene un gran poder en personas con problemas de fibromialgia es la producción de óxido nítrico otra vez en nuestro cuerpo. Este suplemento llamado Nitrox Pro de ingredientes naturales vuelve a ayudarnos a poder otra vez estar produciendo óxido nítrico, que ya sabemos que dependiendo del del estilo de vida de las personas, se empieza a decaer en producción. Sabemos que ya para los 80, 70, 80 años perdemos la capacidad de producirlo hasta de un 85%. Pero ¿qué es lo que hace el óxido nítrico? El óxido nítrico es una componente maravilloso, una molécula maravillosa, porque tiene muchísimo que ver en nuestra salud para muchísimas cosas, pero en este caso estamos hablando de la fibromialgia y una de las cosas que va a hacer este producto tan bueno es que va a ayudar a relajar las venas y los capilares de todo nuestro organismo y va a hacer que haya una regulación constante de la corriente sanguínea a todo nuestro cuerpo, llevando más oxígeno a todo el organismo, a nuestro cerebro. Entre más oxígeno tenga el cerebro, pues más sano es. Va a estimular que los neurotransmisores, cuando Lucero mencionó que están muy dañados, que si lo toco me duele, ¿verdad? Que no puedes ni dar un abrazo porque están muy sensitivos. El óxido nítrico vuelve a reparar todos estos neurotransmisores, todos estos ligamentos, todo esto empieza a tener mejor funcionamiento con la producción de óxido nítrico, también balancea junto con el link el sistema inmunológico, el sistema inmune. Entonces, ayuda también a la mitocondria, a que entre más oxígeno tenga combinado con el NRF2, pues más energía va a tener esta persona, la va a sacar de su fatiga extrema que tiene. También pues va a ayudar a quitar ese estrés oxidativo, porque entre más salgan estas toxinas del organismo a través del fluido de la sangre, pues más rápido la persona va a poder sentir el alivio y la recuperación de ellas mismas, ¿verdad? ¿Algo más que quieras mencionar del óxido nítrico? Pues ya lo dijiste todo, Coco. Okay. En realidad, pues es la nutrición y la oxigenación correcta de todos nuestros órganos. Y volvemos y partimos al mismo punto, pues si hacemos que el órgano en cuestión esté trabajando de una manera correcta, pues obviamente todo ese tipo de situaciones se van a eliminar. Entonces es muy importante entender que esto no es óxido nítrico, sino que es un activador del óxido nítrico, así como lo es el RF2. Entonces esa es la importancia. Hay que tomar en cuenta eso y que tomar, pues estas maravillosas tecnologías nos van a ayudar a superar no nada más esta enfermedad, sino muchísimas otras. Y se acuerdan que mencionamos que uno de los síntomas o efectos secundarios es que la gente no puede dormir, ¿verdad? Bueno, cuando ya tiene más producción de óxido nítrico otra vez, que hay más oxigenación, que nuestro glutatión está trabajando también propiamente porque nuestra proteína NRF2 los activó otra vez, entonces la gente vuelve a poder descansar. Entonces, yo nomás quiero hacer una recalcación o que se fijen muy bien lo que hace esta suplementación comparada cuando la persona ya tiene el síntoma de fibromialgia y va con un doctor y le recetan todos estos medicamentos para tratar de controlar que la persona no esté en tanto dolor. Pero nada más es tratar de controlar, de hacerle la vida un poquito mejor, pero en realidad la persona está en una, ahora sí que yo diría que en una depresión tremenda porque no ve mejoría, está yéndose peor en peor y bueno, y en realidad ya no hayan que hacer. La medicina no está tan avanzada como para tratar de ir a resolver el asunto, cuando aquí la epigenética sí va a la raíz del asunto, de todos los efectos secundarios que ya se crearon, que ya se desarrollaron y va a empezar a, ¿cómo se dice? A resaltar, a resanar esos síntomas que ya se han creado. Va a, en resumen, ¿verdad? Va a reparar el colon irritable,
producción de dopamina en serotonina para que esta persona salga de la depresión, sus neurotransmisores trabajando propiamente. Vamos a bajar esa inflamación que es tremenda, que es aguda, que es crónica. Vamos a desintoxicar la célula, reinvertir el daño macrodegenerativo que ya se creó y vamos a ayudar a que y con la mitocondria, ¿verdad? Que se vuelve a crear esa energía para sacar a esa persona de esa fatiga extrema en la cual se encuentra. Entonces, prácticamente creo que eso era lo que haría nuestra suplementación epigenética, pero yo siento que sí ayudaría porque va a la raíz de donde se desarrolló el asunto y de todas las cosas que se destaparon al haber empezado con esta enfermedad de fibromialgia. Así es correcto. Eso es esencial saber que sí o sí esta tecnología hace cambios significativos, pero recordar también, Coco, que es un tratamiento y su palabra lo dice, debemos de tratarlo con tiempo para poder tener una efectividad o un buen resultado en cualquier enfermedad. Claro que sí. Bueno, como ya saben, si ustedes están interesados en saber más sobre esta suplementación, ya saben dónde pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, nada más nos buscan nuestros nombres. También pueden dejarnos un mensaje en esta grabación que está en Facebook. Y bueno, nosotros nos comunicamos con ustedes. ¿Algo más que quieras tú decirles, Lucero? No, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Si Dios nos lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente hablando de otra situación de salud y muchas gracias por la invitación y por que nos continúan viendo y compartiendo una información que es valiosa. Claro que sí, porque cuánta gente ustedes no conocen que tienen este problema de fibromialgia por años y años y no ven la salida. Ahora ya la epigenética nos viene a dar la oportunidad a todos en general, enfermos o no enfermos, de prevenir o de tratar de ayudar a resolver estos síntomas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a nuestra audiencia. Los esperamos la próxima semana con otro tema de salud y el poder de la epigenética. Que tengan muy bonito fin de semana. Lucero, muchas gracias. Igualmente. Te quiero mucho y Gracias. les agradezco a todos ustedes por haberse conectado. Gracias.